dije, huerca. Puedes confiar en Alfredo. Él y tú son cojos de la misma pata. ¿O no, colombiano? ¿No tienes la misma muina que nosotros? ¿No quieres matar al Teca? Se lo dije cuando llegué, señora. Quiero ayudarla para matar a ese malparido que me arrancó todo lo que yo quería. Vente conmigo. Ahorita mismo salimos por el rancho del Teca. Tú cobras tus deudas y yo las mías. Espérate, ¿qué es eso, Eso es un radio, Manuel. Comando 1, reportándose. Yo se lo robé a uno de los hombres del Teca. Era por si necesitaba comunicarme de nuevo con el J. Pero yo de esos aparatos no sé nada. Yo se lo juro, yo. Pero ¿sabes lo que puede hacer la gente del Teca con eso, mijo? Rastrearnos a todos, vos, güey, ¿o qué? Ya sé que me he portado muchas veces como una niña mimada y sangrona, pero estoy loca por ti, de verdad. Tienes como un imán, algo que no sé, no lo puedo explicar, pero no me puedo separar de tus brazos. Te amo, de verdad te amo. Y que te quede claro, Begoña, que yo te amo a ti. ¿Ok? José Ángel, ¿qué haces en mi casa? Su hija lo necesita, señor. Bueno, pues rompan ese puto radio de una buena vez. Ya llegamos a la nueva casa. Espérate, Manuel. Están hablando de una nueva casa de seguridad. Ese es el Matas. El rancho quedó vacío. La mercancía está protegida. Los jalisquillos no van a poder encontrar nada si llegan a caernos. Ahora sí ya valió madres esto. ¿Tú sabes dónde están? ¿Alguno de los dos conoce la casa de seguridad? No. Yo tampoco sé nada, señora, de esa gonorrea. Yo no haría nada para proteger a ese malparido. El Teca no se va a mover a ninguno de los cuchichules que yo sabía. Lo único que puedo hacer es sacarle la sopa a Rosa. Ahí está todavía con ellos. Tienes mucho valor para venir hasta mi casa. ¿No te da miedo que te meta a la cárcel? Puedo acusarte de secuestro. Tú vives con la gente que se llevó a Begoña. Mi vida se acabó desde que mataron a mi mamá. Sí, supe la noticia. Lo siento mucho. A tu madre llegué a tenerle cariño. Yo no necesito su compasión, señor. Yo no vine para eso. Yo lo único que quiero es tener mi conciencia tranquila y evitar otra tragedia. Begoña piensa irse del país para siempre. Patrón, ¿esa es la hija del colombiano? Mi plebita Beatriz. Preciosa. Ese es el chiste, sapo. Que creían que estaba muerta. Pero me guardé esta carta porque sabía que algún día podría necesitarla. Es la carnada que hará que Alfredito vuelva al rebaño. A ver, José Ángel, ¿dónde busco a mi hija? Tengo que rescatarla. ¿Se la van a llevar secuestrada o qué? No, un momento. Ella se va porque quiere. O eso es lo que parece. Salvador consiguió que la DEA le diera una identidad secreta a él y a ella para huir a Estados Unidos. Se van a escapar. Y ni Sara ni el cártel sabe de esto. Y usted muy bien conoce el programa de testigos protegidos en Estados Unidos. Nadie la va a poder ver. Ni usted, ni yo, ni nadie. ¿Pero cómo se van? ¿Y Estados Unidos? ¿A qué ciudad? ¿Cuándo? Tienes que decirme algo, José Ángel. No puedo perder a mi hija. Tienes que ayudarme, José Ángel, por favor. En algo se tiene razón. Yo no quiero que Begoña termine en una caja de madera como mi mamá. Por eso, necesito que usted me grabe el video y me ayude a que Begoña no se escape del país. Sí, claro. Ahí está. Hija, quiero que sepas que
que sin ti mi vida no tiene sentido. Si me hubieras escuchado, Sara, el Teca no se nos hubiera pelado, mija. Esto era atacar en caliente. Eric, no le eches más gasolina al fuego. ¿Y tú qué pedo, vato? No, que muy chingón para lo que haces. Hicimos las cosas a tu modo. ¿Y qué pasó? Se te peló el conejo antes de sacar el rifle. ¿Y qué querías que hiciéramos, gallo? Que hiciéramos las cosas como tú, a lo estúpido. Tú nos metiste en este pedo por no usar la cabeza, maestro. No me busques, pin poligringo. Ey, vení, pues, manando el control. Si el indio consigue algo sobre la nueva ubicación, todavía podemos sorprender a esos manes, ¿me entienden? Calmaos. Pues contesta, vieja culera. Ahí la está llamando su indio. Ay, es que definitivamente a usted se le juntó el hambre y las ganas de comer, ¿ah? Porque es que si usted le llega a contestar al indio, pues obviamente está traicionando a Don Teca. Pero también, si no le contesta a su marido, pues también lo estaría traicionando a él. Muy horrible. Yo ya elegí mi lado en esta historia, Huerca. Amaro y yo ya no tenemos quien nos diga el destino. La Rosa no me responde. Se me hace que vamos a tener que buscar por otro lado, Huerca. Señora, instalamos a Alfredo en la habitación que me pidió. Ahora los hombres me están preguntando qué es lo que va a pasar. Quieren saber si vamos a salir a atacar. A ver, ¿sabes qué? Perdimos. Tenemos que adaptarlo, pues. A veces perdiendo también se gana. Y yo le hago una preguntita a ustedes. ¿Cuánto duraron casados? Éramos dos mulas jalando una carreta para diferentes direcciones. El mecate que nos unía a mí y al indio ya se rompió. Si él me encuentra, me va a matar. Y si yo lo encuentro, le voy a sacar hasta la última gota de sangre. Así somos los indios de este territorio comanche. Todo o nada, colombiana. No, carajo, no puede ser. Otra vez el Teca se está riendo en mi cara. Siempre está un paso adelante el cabrón. Ey, calmate, ventarrón. ¿Sabes qué? Pensándolo bien, no todo está perdido. Analizá. Tenemos al doble del Teca. Podemos inventarnos algo. No, Manuel. Miriam está muerta. Yo le juré que nada malo le iba a pasar y mira, le fallé. Le fallé igual que le he fallado a toda la gente que quiero. El gallo tenía razón. El Teca no va a parar hasta que yo llene el panteón con toda la gente que amo. Y no puedo hacer nada. No hay forma de pararlo. Traté de entregarlo a la justicia una vez y se escapó. Quise matarlo y fallé. ¿Hasta cuándo se va a burlar de mí? ¿Hasta cuándo? Lástima que los gabos no matan, Huerca. Porque tú tienes hartos. Alguien le avisó al Teca que lo íbamos a atacar. Tenemos un espía aquí adentro. Alguien le está pasando información al Teca. No, a mí ni me vean, ¿eh? Yo no soy pendejo. No sé pisarme la cola yo mismo. Tiene razón. No fue él. Quiero saber quién ching se está vendiendo con el enemigo para hacerle pagar. No hay amor más grande que el que sobrevive entre tanta muerte. Y nuestro amor es para siempre. Nunca voy a olvidar lo que me hace sentir, Salvador. Nunca. La traición siempre ronda como un perro rabioso que quiere morderte. La traición es la única naturaleza del hombre. ¿Sabes por qué? Ay, no. Qué pereza. A lo bien. Yo a usted no le entiendo nada. Es que usted habla como con un español como antiguo. Qué pereza. Lo único que queremos es sobrevivir. Incluso traicionando a los más cercanos. Sobrevivir a costa de lo que sea y de quien sea. Vio, Rosa, es que yo a usted no le entiendo nada. Usted habla como de para atrás, como raro. Y cada vez que abre la boca a mí se me eriza todo. Hasta mi muchachito se eriza, mire cómo tengo los pelitos. Muy gallina. ¿Crees que ese niño es tu boleto para una vida mejor? Y lo acabas de confirmar porque el patrón te ascendió de nuera a puta. ¿Qué maestra? Hágame el favor, India, me respeta. Si usted me sigue hablando así, mija, no le voy a hablar más. Vas a llorar lágrimas de sangre, colombiana. En cuanto se corra la voz de quién es ese niño, vas a ser el blanco de los enemigos del cártel, de la DEA y de los federales. Pues yo no creo que el Teca a mí me deje que me hagan absolutamente nada porque él quiere mucho a este bebé. Después de que te relames de placer con el chocolate, la envoltura se convierte en basura. Chocolate. Estamos por llegar.
Ya te dije que tu papito va a venir pronto, Beatriz. Quédate tranquila, princesita. Véngase, mija. Además, ¿qué es lo que te da miedo? Si yo soy, mírame, igualito a tu papá, es como si estuvieras con tu papacito que no. Ándale, siéntese, huerca cabrón. Pero ustedes hablan muy distinto y yo a usted le tengo miedo. No digas pendejo. Don Teca, una preguntita así suelta. ¿La niña hasta cuándo se va a quedar con nosotros? Beatriz está con nosotros de vacaciones. Su papá Alfredo me la encargó para que la cuidara unas horas. ¡Roscas! Llévate a la princesa a su nueva habitación. Póstese bien, chula? Órale. ¿Se llama mi papá? Quiero hablar con él. Pronto lo vas a tener aquí, frente a frente. Vete tranquila, preciosa. Eres pendejo, te haces, ¿eh? Necesito a la escuincla para traer de regreso a tu pinche paisano. Así que deja de meterte en lo que no te importa. Ya te lo dije varias veces, no sirves para opinar. Es que, ¿sabe qué, don Teca? Ay, suélteme, déjeme respirar. Como usted me dijo la otra vez que yo era como la mujer suya, entonces yo pensé que yo podía opinar en esta casa común y corriente. Tú eres una incubadora. Aquí adentro está mi nieto. Y cuando el niño nazca, si se me pega la gana, te aprieta el botoncito y se apaga la máquina. En este business hay dos tipos de viejas. Las huevas e inteligentes como mi chulada. Y las que nada más saben como tú. Ay, por esas nalguitas que tienes. Eso me cago. Patrón. Patrón. Dispense, pero es que me voy a volver loca. Si no sé qué hacer, es que mi teléfono no ha parado de sonar desde anoche. Es el indio Amaro. Pues respóndele, no seas pendejo. A ver qué quiere. A lo mejor está con el colombiano. Los dos son lombrices del mismo barro. ¡Respóndele, ándale! Bueno, ¿qué quieres, Amaro? Hasta que respondes, mujer. Por fin se te terminó el orgullo. Vamos a intentar localizarla. Voy a triangular pilas. Te estoy hablando para hacer una tregua, Rosa. Eres mi vieja y aunque todo se haya ido a la fregada, pues te quiero de regreso a mi lado. Ya estoy muy viejo para conseguirme otra. Ay, por favor, Amaro, tantos años de conocernos. Tú no estás llamando para eso. Estás llamando porque quieres saber en dónde estamos. Seguro ya te enteraste que ya no estamos en el rancho. A lo mejor uno de tus traidores te cantó la rola, ¿no? Digo, total, puedes hacer lo que sea. Eres un perro más de la señora Acero. Si me alié con la huerca fue por necesidad. A ver, dame acá. Escúchame bien, indio nalgas prietas. Yo sé muy bien que Alfredito, el pin colombiano, está contigo. Traidor con traidor se juntan. Quiero hablar con ese hijo de la porque le tengo una sorpresita. La señora de Acero.